Bien, Buen día a todos. buenos días. Estamos en espera de nuestro próximo ponente. Vamos a darles unos minutitos para que termine de conectarse. Ya se encuentra aquí el moderador, el maestro Graciano. Ya está conectado. Profe Graciano, ¿quiere usted nada más activar su audio para ver que esté correcto? Hola, buenos días. Muy, ¿Se escucha bien? un poquito bajito, pero se escucha. Sí, sí lo escuchamos, doctor. Sí. Sí, perfecto. Sí, lo escuchamos. Ok, vamos a dar unos minutos para que terminemos de tener el contacto de nuestro ponente. Denme un minuto, por favor.
Ok, gracias. Muchas gracias, doctor. Irán Ponce, ¿nos escucha? ¿Puede abrir su cámara y su audio, por favor? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Me escuchan? Perfecto, doctor Irán. Muy bien, bienvenido a la UAP y ahora de manera virtual. Qué bueno que está con Gracias. nosotros. Hubo un problema de conectividad, auditorio, pero miren, el doctor ya está aquí. ¿Ok? Am, Doctor Irán, bienvenido a la BUAP. Como lo decía, el maestro Graciano Cruz Almanza nos va a hacer favor de presentarlo. ¿Ok? Siéntase en casa, por favor. Muchas gracias. Ok, adelante, maestro Graciano, por favor. Gracias. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este cuarto Congreso Internacional de Ciencias de la Computación. Es un placer presentarles al doctor Irán Heredín Ponce Espinosa. Él nos visita de la Universidad Panamericana. El doctor Ponce se graduó como ingeniero en mecatrónica. Tiene una maestría en ciencias de la ingeniería y recibió el grado de doctor en ciencias computacionales por parte del Tecnológico de Monterrey. En el campo profesional, ha trabajado como capacitador externo en el área de pruebas y calidad. En 2013, cofundó y dirigió Solarium Labs. En 2018, fue consultor externo de proyectos de logística y optimización para petróleos mexicanos, entre otras muchas actividades. Su trayectoria como docente e investigador incluye la propuesta y desarrollo de una nueva técnica de inteligencia artificial llamada redes orgánicas artificiales. Él tiene la publicación de más de 120 artículos en revistas científicas y congresos internacionales. También tiene la publicación de 4 libros en el área de inteligencia artificial y robótica. Finalmente, desde 2019, es editor asociado de la revista IEEE. Además, pertenece a la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial y es miembro de diversas asociaciones internacionales como la Asociación Internacional IEEE, la Sociedad Internacional de Redes Neuronales, entre otras membresías. En 2017 recibió el premio Google a la investigación. A partir de 2014 es profesor investigador en la Universidad Panamericana, Campus México. Él es investigador titular de y desde el 2021 es coordinador del doctorado en Ingeniería Artificial. Actualmente es investigador nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Doctor Ponce, bienvenido. Le agradecemos mucho su participación, su asistencia y le cedemos la palabra. Gracias, doctor. Doctor Cruz, muchísimas gracias por la presentación. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por permitirme estar aquí con ustedes. Permítanme un momento, voy a compartir mi pantalla para que podamos ver la presentación. ¿Me pueden indicar, por favor, si se ve? Sí, sí se ve. Adelante. Muy amable, gracias. Muy bien, bueno, pues mi plática va en torno acerca del cómputo de inspiración química para la automatización inteligente. Y en este rubro, pues estamos enmarcados en la parte de inteligencia artificial, muy específicamente en el área de aprendizaje automático. Para dar un preámbulo a esta plática, me gustaría introducir pues, el concepto de los datos. Como bien ya sabemos, en la inteligencia artificial, uno de los valores quizás más importantes dentro de la manera en cómo se resuelven los diferentes problemas, la manera de acercarse con las diferentes metodologías y técnicas, tiene que ver
con la explotación de la información a través de los datos, es decir, datos digitales que tenemos en alguna computadora, que provienen de dispositivos móviles, e inclusive que manualmente pudieron haberse generado esos datos. Estos datos nos permiten hacer diferentes procesos, por ejemplo, la automatización de esos datos en pro del procesamiento de la información, saber qué tipo de patrones existen en estos datos, quizás la manera en cómo las personas están interesados por un tema en específico, qué les interesa, qué es lo que están sintiendo. Y todo esto se puede realizar a través de diferentes técnicas computacionales que principalmente ayudan, ¿no? Y permiten la automatización de estos procesos. Cuando nosotros automatizamos estos procesos al momento de explotar la información, pues nos permite mayor acceso a diferentes sistemas, a diferentes programas, aplicaciones y algo muy importante, una característica que nos da hoy en día, que tiene que ver con la personalización. Es decir, podemos ofrecer sistemas o podemos ofrecer servicios digitales a través de la personalización de cada uno de cada una de las personas o de los usuarios que tenemos. Un ejemplo muy rápido, por ejemplo, Netflix, ¿no? Es capaz de personalizar la manera en cómo nos presenta la información, qué tipo de películas le agrada a un usuario en particular y nos va recomendando a través de ello. Y justamente, pues esto nos permite esta automatización de los datos. Dentro de las técnicas computacionales y muy específicamente en la inteligencia artificial, tenemos una que corresponde al aprendizaje máquina. El aprendizaje máquina será toda esta disciplina o todo este campo de la inteligencia artificial que se encargará de recolectar la información, de procesar esa información y de dar respuestas sobre esos datos, tratando de simular la manera en cómo nosotros podríamos hacer este mismo proceso, nosotros como humanos, y tomando en cuenta pues ciertas reglas para poder producir estos resultados importantes que pueden obtener estas técnicas de aprendizaje máquina. Estas técnicas nos permiten dar seguimiento a diferentes reglas, nos permiten aprender con el paso del tiempo, podemos poner a nuestros sistemas a que poco a poco vayan aprendiendo de las interacciones que tienen los usuarios, se pueden adaptar a diferentes circunstancias, por ejemplo, podemos tener sistemas de aprendizaje máquina que utilizan sensores y quizás estos sensores están mal calibrados o tienen algún tipo de información errónea, ruido, etcétera, que estas técnicas van a permitir, pues de alguna manera, surfear, ¿no? Y tratar de adaptarse a esos cambios que existen en el entorno. Y por supuesto, una interacción mucho más personalizada con respecto a los usuarios y las personas que utilizan o que son usuarios de este tipo de tecnologías. Dicho lo anterior, entonces, mi plática pues justamente se centrará en técnicas de aprendizaje máquina, pero muy particularmente una técnica que estuvimos desarrollando ya hace algunos años que se llama redes de hidrocarburos artificiales y me gustaría platicarles un poquito de cómo fue esta inspiración de estas redes de hidrocarburos, de dónde surge este nombre, ¿no?, tan rimbombante en temas pues que nos acercan a la química y cómo esto se traduce a un método de aprendizaje supervisado. Posteriormente, pues ya les platico. Doctor, perdimos su presentación. ¿Pasó algo con el doctor Irán? Salió, ¿verdad? Sí, perdimos su señal. Vamos a dar un momentito, por favor, a que se vuelva a conectar. Seguramente fue su señal, que fue por eso la demora, un poquito de la demora en el inicio. Sí estamos pendientes en cuanto el doctor se vuelva a conectar.
Perdón, Carmen, mientras se vuelve a conectar, podríamos ver lo que nos puso sobre la ponencia. Sí, vamos a proyectar su ponencia en un minutito. Ah, ok, Ah, ok. sí, ya lo tiene, está para reproducirla y vamos a intentar apoyarnos con el celular para reproducir su audio. Vamos a ver si nos sale, ¿no? A ver ese ingenio, por favor, jóvenes, vamos a ponerlo en marcha. Ok, denos un minuto. Gracias. Ajá. Ok. Parece que ya está con nosotros el doctor. Disculpen, creo que tuve una mala conexión. Ya estoy por aquí, ¿sí me escuchan? Claro que sí, doctor, lo escuchamos. Y si quiere, le apoyamos con la presentación, ¿la tenemos? ¿O quiere Sí, por usted volver? favor. Ah, No, si me perfecto, apoyan, estaría mejor. Muchísimas gracias. perfecto. Ok, Karen, en ver, por favor, ahí nada más para ponerlo en pantalla completa. A ver si lo logramos, un minuto. Ok, ver. Pantalla es control L, miren. Ajá, pantalla completa, modo pantalla completa. Listo. Adelante, doctor. Ahora sí, adelante, Karen. Muchísimas gracias. Entonces, creo que estábamos por ahí de la diapositiva 4. Excelente, muchas gracias. Sí, entonces, tratando de recapitular un poquito lo que comentaba hace unos momentos, pues los grupos funcionales tienen que ver con estas funciones diferentes que nos pueden dar los compuestos. Por ejemplo, existen inclusive las biomoléculas, como pueden ser las proteínas, las grasas, los carbohidratos, que como ustedes sabrán, pues cada uno de ellos tienen diferentes funciones que nos pueden otorgar. Y algo muy interesante que tiene la química orgánica es que todos estos compuestos pues están hechos en realidad de alrededor de unos 3 elementos nada más químicos, ¿no? El carbono, hidrógeno, oxígeno, etcétera, estos elementos que tenemos aquí a la derecha de la diapositiva. Y entonces eso nos habla un poco de ciertas características o ciertas bondades que nos podrían proveer estas observaciones químicas y cómo podemos relacionarlas a la parte computacional. ¿Podemos pasar la diapositiva? Gracias. Y en ese sentido, bueno, tenemos variables que nosotros observamos en estos compuestos orgánicos. ¿Por qué nos centramos en los compuestos orgánicos? Bueno, además de que están ligados con la parte de los organismos vivos, también porque tienen alta estabilidad estructural. Eso quiere decir que dentro de la química orgánica y la inorgánica, los compuestos orgánicos son mucho más estables. Eso quiere decir que es mucho más difícil romper estas estructuras si quisiéramos romperlas. De ahí que podemos generar alta energía, como son en los combustibles fósiles, o si nosotros queremos crear estos compuestos, pues igualmente nos va a costar mucha energía para poder conservar y estabilizar estas moléculas. Eso es a lo que conocemos como la estabilidad.
estructural. Otra de las cosas es que tenemos un conjunto finito de elementos, ¿no? Los 3 elementos que acabamos de comentar, pues con ese conjunto finito de elementos podemos crear una gran cantidad de compuestos. De hecho, hoy en día se tienen alrededor de 20 millones de compuestos orgánicos diferentes categorizados, ¿no? Desde el punto de vista químico, y que nada más están formados por este conjunto finito de elementos. En ese sentido, pues pudiéramos decir que de alguna manera tiene robustez la química orgánica, tiene este componente de ser simple, ¿no? A través del conjunto finito de elementos, y nos permite cierta estabilidad del método. Entonces, en este sentido, nosotros comenzamos a tomar estas variables y buscamos la manera de relacionarlas desde un plano computacional, es decir, cómo podemos crear una técnica computacional que tenga estas características. Bueno, aquí viene una serie de requerimientos que preferiría que pasemos a la siguiente diapositiva, y estas observaciones que hicimos en la naturaleza nos abren a una nueva clase de modelos o de técnicas que pudiéramos utilizar. Nosotros las denominamos redes orgánicas artificiales y generamos todo un marco de trabajo. Este marco de trabajo pues, nos habla de diferentes maneras en cuáles van a ser los componentes o los elementos que vamos a estar utilizando dentro de nuestra técnica, cómo vamos a hacer que se relacionen entre ellas, lo que conocemos como las interacciones, y algo muy importante, cuáles van a ser esas reglas para poder generar estas estructuras y para poder generar este tipo de modelos a los cuales pues, nosotros les hemos denominado las reglas de organización heurísticas. Es decir, son reglas que provienen empíricamente de estas observaciones sobre la química. Y por supuesto, finalmente hay que darle una formalidad matemática y una manera de poderla implementar a nivel de un código, ¿no? de programa. Estas estructuras y esto que estamos viendo aquí, bueno, se crea todo un marco de trabajo y decimos cuáles son las pautas y todas las generalidades que conllevan el poder hacer el uso de este modelo. Muy particularmente esta clase de redes orgánicas artificiales, pues es todo un mundo. En realidad aquí no está diciendo específicamente qué tipo de elementos son los que tenemos que utilizar, no dice exactamente cuáles son esas interacciones, solamente nos da ciertas pautas. De ahí, si pasamos a la siguiente, por favor, de ahí que surge entonces el concepto que nosotros denominamos como redes de hidrocarburos artificiales. Y este es el método, ¿no? de aprendizaje máquina que pues vamos a estar hablando pues en lo que resta de este momento. Estas redes de hidrocarburos artificiales pudiéramos denominarlas como un método computacional que se inspira en las estructuras y mecanismos internos que tienen los compuestos orgánicos, lo mismo que acabamos de mencionar anteriormente, y que tienen la finalidad de empaquetar los datos de forma estructurada. Una de las cualidades más importantes que tiene este modelo es que justamente trata de encontrar patrones en los datos que nosotros le proveemos al método, de tal suerte que estos datos se comienzan a agrupar, ¿no? Comenzamos a generar ciertos grupos que le llamamos los paquetes, y estos paquetes tienen una estructura específica de manera interna. Eso nos permite darle estructura y darle organización a los datos que le estamos dando como entradas a este tipo de modelos. Y entonces podemos decir que este modelo computacional es un modelo basado en datos. Es un modelo de aprendizaje supervisado en el cual pues, nosotros tenemos que hacer un primer entrenamiento del modelo para poder encontrar los diversos parámetros que hay internamente y que nos pueda producir la regresión, la clasificación o el problema que nosotros queramos resolver con este tipo de técnicas. Si pasamos a la siguiente, por favor. Para no entrar en muchos detalles, preferiría explicarles el método a través de un ejemplo, imaginando que aquí tenemos este conjunto de datos, ¿no? Aquí tenemos dos dimensiones, x1 y x2, que corresponden a los dos ejes que estamos observando, y cada uno de estos círculos corresponde a un dato que nosotros tengamos. Imaginando que lo que queremos hacer es un entrenamiento de este método, pues lo primero que haría nuestro método es tratar de encontrar los grupos de información que estamos observando aquí. Si podemos pasar a la siguiente. Y estos métodos entonces se agruparán a través de
definir cuál es el número de paquetes o que nosotros denominamos como moléculas que va a tener el sistema. Entonces, en este caso, ¿no? Un caso bastante simple, podemos decir, bueno, queremos 3 moléculas en el método. De ahí que surgen estos 3 círculos que estamos viendo aquí de color verde, están representando esas moléculas, las colocamos en el espacio de características. Si pasamos a la siguiente parte. Posteriormente, tenemos que asumir que existe una manera de estructurar a estos datos. Matemáticamente hablando, podemos decir que esto se le conoce como un kernel. Pero, digamos, dicho de otra manera, es darle una forma matemática a estos datos. Así como en redes neuronales, por ejemplo, tenemos funciones de activación, aquí, pues, estos kernels corresponden a polinomios o funciones polinomiales que nosotros generamos. Estos polinomios que nosotros tenemos aquí, particularmente, solamente llegan a un grado máximo de 4. Eso quiere decir que nada más tenemos polinomio de cuarto grado y cada uno de los parámetros o de los coeficientes que tienen estos polinomios están asociados con estas letras H que estamos observando aquí. Estas H son nuestros pesos, como podrían ser en cualquier otro método, y la C mayúscula que está aquí representada internamente, pues corresponde también a otro coeficiente, que es el coeficiente sigma, que corresponde a los coeficientes que tiene esta parametrización dada esta función polinomial. Lo que estamos tratando de hacer es buscar un símil, digamos, bastante simplista entre lo que está ocurriendo en la química, ¿no? Donde tendríamos carbonos que están asociados con diversos hidrógenos que se le están conectando. Bueno, aquí más o menos la idea es similar. Queremos conocer a esta molécula, ¿no? Que tiene un carbono de manera central, cuáles son los coeficientes que la acompañan para poder decir de qué manera está estructurado los datos internamente a cada uno de estos grupos. Si pasamos a la siguiente parte, cada una de estas moléculas entonces nos van a generar una respuesta. Estas respuestas, si nosotros las juntamos, pues pudiéramos entonces agregarlas en una función de diferentes estilos, pero lo que dice el marco de trabajo de las redes orgánicas es que lo hagamos a través de funciones no lineales. La idea de las funciones no lineales es justamente capturar todas las no linealidades que existen entre los diferentes datos que nosotros tenemos, y como estamos generando grupos entre datos, pues también nos gustaría saber cuáles son esas relaciones no lineales entre estas agrupaciones. Esta agregación, en este caso, se utiliza la agregación más simple, que es una agregación de tipo seccionada, en la cual simplemente vamos diciendo, bueno, si mi dato cae en alguno de estos grupos, ese grupo o esa molécula en particular es la que se dispara, es la que tiene un efecto sobre la respuesta, y esa es la respuesta que debo de entregar a través de esta red de hidrocarburos artificiales. Si pasamos a la siguiente, entonces la idea es tener este tipo de compuestos, ¿no? A esto le llamamos un compuesto. Si pudiéramos pasar a la siguiente diapositiva. Gracias. Entonces, cada uno de estos compuestos, ¿no? Que nosotros tenemos nos va a dar una respuesta o una aproximación a esos datos. Al final del día, lo que estamos tratando de hacer con estos compuestos es tratar de aproximarnos lo mejor posible a estos datos que han sido provistos al método. Sin embargo, pues como ocurre en muchos de los métodos de aprendizaje supervisado, suele suceder que pues hay ciertos errores o ciertas discrepancias entre lo que estamos prediciendo con el método y lo que en realidad tenemos como un valor real o como una respuesta que nosotros estamos esperando en este tipo de técnicas. Entonces, este error, también conocido como residuo, lo volvemos a alimentar y de manera iterativa estamos generando compuestos adicionales sobre esos residuos. Y eso es lo que estamos tratando de representar en esta diapositiva, ¿no? Es decir, bueno, tomamos el compuesto que viene, digamos, del problema original de tratar de aproximar los datos, y posteriormente los residuos que nos quedan también queremos aproximarlos. Y entonces tenemos un método que de alguna manera estructura la aproximación general hacia los datos, y además tenemos una serie de compuestos que nos hablan de los diferentes errores o de los posibles errores que pudieran existir al momento de hacer estas aproximaciones. Al momento de juntar y combinar linealmente todos estos compuestos,
nos da como resultado el resultado final que arrojaría la red de hidrocarburos artificiales, sería la respuesta del método, y bueno, pues eso lo conocemos como la respuesta de la mezcla de la red de hidrocarburos artificiales. Digamos que de manera simple, ¿no? Entonces pudiéramos resumirlo como que le damos un conjunto de datos al método, el método comienza a generar grupos de datos, cada uno de estos grupos de datos tiene cierta estructura polinomial, agregamos todos estos grupos en una sola molécula y si nos queda algún residuo, esos residuos los volvemos a aproximar con otro compuesto. Y esto lo iteramos tantas veces como sea necesario. Evidentemente, pues llegará un punto en que el residuo del residuo, ¿no? Al momento de estar iterando el proceso, pues tenderemos a un valor cero. Entonces, bueno, pues podemos decir que el método converge a alguna estructura muy específica. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Y bueno, nada más este es el algoritmo visto pues, de manera visual, qué es lo que está ocurriendo. Creamos un compuesto de manera inicial, esas moléculas, esos círculos verdes de manera inicial los ponemos arbitrariamente en el espacio de características de manera aleatoria y posteriormente vamos complementando ese componente hasta que obtenemos el compuesto que nosotros necesitamos e iteramos varias ocasiones para obtener el residuo de cada una de estas aproximaciones y finalmente la combinación lineal. Por supuesto que tiene muchas particularidades el método, pero me gustaría más bien pasar a una serie de aplicaciones para que vean pues, en qué hemos utilizado este método y pues que de alguna manera ustedes también puedan tener ciertas inspiraciones en caso de que les gustaría utilizar este método de aprendizaje supervisado. Si podemos pasar a la siguiente. La siguiente, por favor. Muy bien, gracias. Hemos utilizado el método para encontrar diferentes características del método, es decir, le hemos hecho diferentes pruebas para ver hasta dónde podemos llevar el método y uno de ellos, por ejemplo, es la característica de filtrado. La característica de filtrado en un problema de regresión, pues en realidad es una característica bastante simple y casi todos los modelos de regresión tienen esta característica. Y es que si nosotros le damos un conjunto de datos, el algoritmo por sí mismo, al momento de tratar de hacer esta representación o de este modelo de los datos, evidentemente va a hacer cierto filtrado. Esta característica de filtrado nosotros lo pusimos en un experimento en el cual le dimos una canción a un sistema, pusimos un trozo de audio de una canción y sintéticamente le colocamos ruido y fuimos midiendo hasta dónde toleraba el ruido esta técnica al momento de ser filtrado de audio. Sin embargo, una de las cosas que nosotros hicimos particularmente para este filtrado de audio es que fuera un filtro adaptable. Como nosotros podemos tomar segmentos de esta señal de audio, estos pequeños segmentos o ventanas lo pasábamos al modelo de la red de hidrocarburos y esta red de hidrocarburos, bueno, además de darnos la aproximación, que propiamente sería como pues ya la señal filtrada, también nos da ciertas características de esta señal filtrada, las cuales son pequeñas inflexiones o ciertos puntos que nos puede decir en dónde se parecen más los datos unos que otros. Lo mismo que comentábamos hace un rato, ¿no? Aquellos círculos verdes forman ciertas características similares entre los datos que están en el interior de esos círculos. De la misma manera aquí, pues tratábamos de buscar frecuencias que se parecieran o que fueran similares dentro del audio y hacíamos ciertas correcciones en ciertas frecuencias de una manera muy específica. Entonces, el filtro se iba adaptando dependiendo de estas circunstancias y de la manera en cómo nosotros alimentábamos estos datos de la señal de audio a la técnica de redes de hidrocarburos. Entre los resultados importantes que obtuvimos, hicimos varios experimentos, pero encontramos dos apartados importantes. Uno de ellos es que sí es capaz de filtrar el ruido de una mejor manera que, digo, en comparación con el filtro más utilizado, que es un filtro FIR, un filtro muy utilizado en técnicas de señales de audio, y a través de otro valor también que se conoce como el valor de Stoy. Es el valor de qué tan inteligible es la señal de audio
de manera subjetiva al oído humano, ¿no? Y entonces, pues encontramos que tiene también componentes muy, muy parecidas a lo que haría un filtro FIR. Entonces, pues estuvimos contentos con estos primeros experimentos. Posteriormente pasamos a explorar otras características diferentes y si continuamos con la siguiente diapositiva. Esta pues es la característica de regresión, es la característica bajo la cual fue generado este método de aprendizaje supervisado. En realidad lo que trata de hacer es resolver un problema de regresión y particularmente nosotros tomamos un ejemplo o un problema muy importante en farmacéutica. Dentro de la farmacéutica y muy particularmente de aquellos fármacos que se hacen, por ejemplo, para enfermedades cerebrales, pues una de las consideraciones que tienen las industrias farmacéuticas es, bueno, ¿cómo podemos crear nuevos fármacos? Que evidentemente pues tengo que probar en seres humanos y que tengo que hacer una serie de pruebas y de certificaciones para decir que el fármaco pues está bien realizado. Bueno, eso es altamente costoso para las industrias farmacéuticas y entonces se han elaborado pues un compendio de bases de datos de lo que han hecho en el histórico, con la finalidad de tratar de entender qué tan fácil es que los fármacos permeen, ¿no? Imaginando que nos tomamos la pastilla, ¿no? La pastilla pasa por el torrente sanguíneo y de alguna manera del torrente sanguíneo tiene que permear hacia las neuronas una vez que ya está en el cerebro el torrente sanguíneo, pues tiene que permear el fármaco a las diferentes neuronas para que puedan hacer el efecto que se necesita. Bueno, tratar de romper esta permeabilidad entre el torrente sanguíneo y que llegue a las neuronas, a eso se le conoce como el coeficiente de partición. Entre más grande es el valor del coeficiente de partición de esta barrera, significa que es mucho más difícil romper esta permeabilidad y que llegue el fármaco de una manera adecuada al sistema. Por supuesto, el valor más pequeño de un coeficiente pues nos hablará de que la permeabilidad es muy rápida y que el fármaco puede llegar rápidamente a las neuronas y hacer el efecto que necesita. Entonces, lo que nosotros hicimos fue tratar de estimar el coeficiente de partición. Se tienen ciertos datos que tienen que ver con la manera en cómo están estructurados los fármacos y ciertas características físicas que tiene el cerebro y las membranas del torrente sanguíneo, con la finalidad de entender si nosotros, a partir de nuevos fármacos que se estuvieran probando de manera experimental, tratar de estimar cuál sería el coeficiente de partición que tienen estos fármacos. Bueno, después de varios experimentos encontramos que pues efectivamente el modelo es capaz de generar regresiones bastante realistas o muy apegadas a los datos que nosotros le alimentamos. Y bueno, pues aquí tenemos un ejemplo en esta gráfica en donde podemos observar que los valores esperados son muy parecidos a los valores estimados por parte de nuestro modelo y pues también tenemos por ahí el valor cuantitativo, ¿no? Si podemos pasar a la siguiente. Esto entonces nos da la idea o la noción de que el método es capaz de hacer ciertas regresiones. Pero también queríamos explorar la idea de, bueno, ¿podemos hacer clasificación con este tipo de método? Y la respuesta es que sí podemos hacer un tipo de clasificación. Para poder hacer estas clasificaciones, nosotros incorporamos al final del método de regresión, como se hace en muchos otros métodos de aprendizaje supervisado, le pusimos una capa una capa llamada softmax. Es una capa que nos permite discretizar los valores de la salida y entender cuál de estas clases sería la clase más próxima, dada cierta probabilidad, para que pues sea la clase efectiva a la que nos estamos dirigiendo. Al momento de hacer esta parte de la clasificación, también nosotros comenzamos a tratar de buscarle la interpretabilidad del sistema. Si en muchos casos, en muchos modelos, si ustedes sabrán, en modelos de aprendizaje máquina, se da hoy en día este problema de la caja negra, que no sabemos qué es lo que está ocurriendo, cómo está haciendo el proceso, pero nos está dando un resultado importante. Entonces, hoy en día estamos tratando de explorar pues cuál es la explicabilidad de esas cajas negras, cuál es la interpretabilidad de ellos. Nosotros tratando de tomar estas características que desde el inicio
habíamos pues tratado de inducir al momento de generar este método, que era generarle una estructura, una organización, etcétera, al método, pues entonces queríamos saber si era capaz de interpretar o si tenía alguna característica de interpretabilidad el método. En ese sentido, lo que nosotros hicimos fue mapear el método como tal, el método de redes de hidrocarburos, a un árbol, ¿no? A un árbol de decisión como el que estamos observando aquí. Tiene ciertas particularidades este árbol de decisión, pero nos permite interpretar y nos permite generar una serie de reglas de qué es lo que está ocurriendo internamente en nuestro modelo para poderle dar el beneficio de la confianza a las personas que son usuarios de este tipo de técnicas. Probamos esta primera interpretabilidad en diagnósticos médicos de cáncer de mama. Sin embargo, hoy en día pues estamos trabajando ya también en otras técnicas de interpretabilidad mucho más robustas, más complejas también para enfermedades que suelen ser muy complicadas y que, por ejemplo, si se van a utilizar estos métodos en asistencia médica, bueno, pues sí necesitamos darles ciertos niveles de confianza al momento de generar estas interpretaciones que nosotros proveemos. Entonces, pues también es otra característica que hemos probado y que parece que funciona bastante bien según los experimentos que hasta ahora hemos generado y que nos han podido validar esta característica de las redes de hidrocarburos. Si pasamos a la siguiente. Bueno, también hablando en temas de interpretabilidad, hemos probado otras metodologías, no solamente la de árboles de decisión. En este caso que estamos observando aquí son unas técnicas de agregación entre técnicas de lógica difusa, técnicas estadísticas y, por supuesto, la técnica de redes de hidrocarburos. Aquí ya nos da un poquito más de intuición de qué es lo que está ocurriendo, digamos, de manera lingüística. Podemos encontrar reglas mucho más específicas a lo que nosotros queremos obtener. Este es un trabajo que hemos hecho, por ejemplo, de manera interdisciplinaria y de manera internacional con otros grupos, específicamente en Austria, ¿no? que hemos trabajado en temas de interpretabilidad. Si podemos pasar a la siguiente. La siguiente, por favor. De acuerdo. Y bueno, pues también otra de las características importantes que hemos visto es que puede manejar datos masivos y alta dimensionalidad, en el cual, bueno, pues hemos hecho una serie de experimentos. Hoy en día hemos logrado avanzar en cerca de más de 1000 veces la respuesta, el tiempo de respuesta del entrenamiento de los modelos, y eso nos ha permitido hacer una serie de aplicaciones. A partir de aquí, pues me gustaría hablarles de una serie de aplicaciones. Voy a pasar demasiado rápido en cada una de ellas, simplemente para que vean qué es lo que hemos estado haciendo. Por ejemplo, es una de las primeras aplicaciones que hicimos en tema de aerogeneradores. Una de las problemáticas que normalmente se observan aquí es cómo podemos hacer más eficiente la captación de la energía eólica para poderla traducir a energía eléctrica. Y de aquí surge este problema, que es tratar de resolver cuál sería el ángulo de ataque, cuál sería el ángulo que deberían de tener las aspas de los aerogeneradores, de tal forma que podamos captar la mayor energía. Eso se hizo a través de técnicas de control inteligente y mezclamos la parte de redes de hidrocarburos con control difuso para poder lograr este tipo de aplicaciones. Es una aplicación que pues en su momento fue bastante aplaudida por, por los editores en donde hicimos la publicación de esta técnica, porque logramos mejorar el coeficiente de potencia que se tienen en estos aerogeneradores. Si pasamos a la siguiente. Aquí pues hicimos también otro proceso, ya no nada más nos quedamos en un aerogenerador. Normalmente en las granjas de aerogeneradores pues hay una diversidad de aerogeneradores, entonces aquí la idea era tratar de generar sistemas de control que nos permitieran poder tener generadores distribuidos y cómo podemos captar esa energía. Entonces hicimos también un sistema de control inteligente donde ya mezclábamos no solamente las redes de hidrocarburos ni control difuso, sino que también le pusimos otras técnicas, en este caso de modos deslizantes, y
comparados contra el estado del arte, pues logramos también hacer una mejora significativa en la manera de cómo redirigir la energía eléctrica que se está obteniendo de cada uno de los aerogeneradores para poderlos llevar al almacenamiento. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, ¿no? Si se dan cuenta, son aplicaciones muy mecatrónicas, ¿no? Muy en el sentido de la robótica también en este caso. Aquí nosotros queríamos explorar una manera de ver si podíamos lograr la adaptabilidad de un control inteligente. Y eso lo hicimos a través de las redes de hidrocarburos, lógica difusa y algoritmos evolutivos. Aquí lo que teníamos era un sistema altamente inestable, que es el que estamos observando en la parte inferior izquierda, en donde tenemos un mecanismo que pues de principio parecería pues bastante conocido como un péndulo invertido. Sin embargo, aquí lo que estamos observando es que en lugar de tener un control activo en el punto de empotramiento, es decir, en la parte inferior, los dos puntos activos los tenemos en la parte superior. Tenemos un pequeño péndulo, ¿no? que nos ayuda a estabilizar el sistema, y tenemos otro motor que nos puede hacer la apertura o el cierre de esta estructura que tenemos aquí. El sistema es altamente inestable y queríamos verificar si podíamos hacer que el sistema desde cero pudiera lograr un sistema de control inteligente, y es lo que estamos observando en las gráficas del lado derecho. De manera inicial, pues el péndulo, en realidad el mecanismo se caía, se desbalanceaba completamente, pero conforme iba aprendiendo ciertas características que nosotros le fuimos dando como incentivos a la técnica, poco a poco fue evolucionando de tal suerte que fue encontrando mejores parámetros de incidencia en el modelo para que el modelo fuera más rápidamente, para que actuara de manera más rápida y por supuesto de manera mucho más eficiente. Al final encontramos que después de 50 iteraciones el sistema es capaz de controlar correctamente el mecanismo que estamos observando acá, y bueno, pues se queda así por largos periodos de tiempo. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Otra de las técnicas o, bueno, de las aplicaciones que hemos realizado tienen que ver con redes de sensores. Nosotros teníamos varios sensores colocados en diferentes partes de un edificio, y lo que queríamos hacer era una predicción de la temperatura que hay en esos cuartos. Una vez que nosotros obteníamos estos valores de la temperatura con diferentes sensores, lo que hicimos fue retirar todos y cada uno de los sensores de estas habitaciones, y lo que tratamos de hacer es simplemente con valores que una estación meteorológica nos estaba reportando, pero que nos reportaba de más de 50 kilómetros de distancia, y no siempre con el mismo tiempo de muestreo, ni con la misma calidad, etcétera. Tratar de ver si nosotros podíamos predecir cuál era el valor que en realidad existía dentro de las habitaciones a través de técnicas de aprendizaje de máquinas, entre ellas de las redes de hidrocarburos. Y bueno, pues al final de este trabajo, por ejemplo, encontramos que obteníamos cerca de 2.7 grados centígrados de diferencia entre los valores reales y los valores que nosotros estábamos prediciendo. Además, esto nos llevó a otra técnica, que es la de la siguiente diapositiva, si podemos pasar. Nos llevó a esta otra aplicación en donde no nada más ya podemos predecir cuáles son los valores de temperatura, sino que, por ejemplo, si estamos trabajando en una red de sensores y de pronto uno de estos sensores falla, ¿no? Porque a lo mejor está mal calibrado, se le fue la corriente eléctrica, etcétera, sí podíamos acondicionar las señales y tratar de poner en esos momentos en los que fallaba el sensor, si podíamos colocar estas señales que nosotros estábamos estimando de temperatura. A este tipo de técnicas se les conocen como detecciones de fallas. Aquí podemos saber si hay una falla, en cuál de los sensores está fallando, y además cómo podemos acondicionar esa falla para dar un valor de estimación, ¿no? Mientras que se está haciendo una recuperación del sistema perdido. Y bueno, pues encontramos precisiones alrededor del 94%, cosas que pues nos hablan de que la técnica es bastante robusta a este tipo de adaptaciones y de circunstancias que pudieran ser perturbaciones en el entorno. Me gustaría pasar a las siguientes diapositivas, por favor.
Bueno, aquí nada más contarles muy rápidamente, utilizamos métodos igualmente de hidrocarburos, utilizamos también redes convolucionales para hacer que los robots, si le podemos dar un clic más, a ver si podemos pasar a la siguiente, simplemente para hacer que los robots pues comenzaran a moverse y pudiéramos tener un control de navegación. Por otra parte, ¿no? Hicimos algo que estamos muy orgullosos, es uno de nuestros últimos trabajos en temas de aplicación de esta técnica, que trata de la detección de sonidos en una industria automotriz. Una de las diferentes partes de una estación de trabajo corresponde a que el operador toma un motor eléctrico, toma un motor y se le tienen que hacer ciertas conexiones eléctricas. Esas conexiones eléctricas, pues después de que el operador lo hace de manera rutinaria durante toda una jornada de trabajo, pues evidentemente su atención ya no es la misma, la manera de hacerlo puede ser un poco deficiente y hay ocasiones en que no conecta todos los puntos de interés o no hace todas las conexiones de los cables eléctricos al motor y evidentemente pues eso trae consecuencias graves en temas de calidad de lo que se está ensamblando en la industria automotriz. Nosotros hicimos un sistema que es capaz de escuchar estos sonidos al momento de al momento de hacer estas conexiones, hace un sonido muy particular. Sin embargo, estos sonidos, pues no es el único sonido que se está generando en esa estación de trabajo. Por supuesto que los operadores están hablando, hay otras máquinas que están en funcionamiento, hay metales que están chocando constantemente, etcétera. Entonces, tratar de descifrar si en realidad el sonido proviene de un sonido de esta conexión o no, pues resultaría bastante difícil. Entonces, nosotros colocamos técnicas de redes de hidrocarburos para tratar de hacer esta clasificación de sonidos y tratar de ver si el sonido provenía de estas conexiones reales o no. Y posteriormente se le da una retroalimentación visual al operador diciéndole si en efecto está conectando o no está conectando estos cables de la manera correcta. Bueno, lo comparamos contra otros métodos del estado del arte y logramos ver que nuestra técnica en particular logra pues, un valor un poco superior en términos de los otros, ¿no? Acercándonos casi a un 98% de precisión al momento de decidir si los sonidos provienen de estas conexiones o no. Y pues evidentemente ayudamos a los operadores a hacer su proceso. Si pasamos a la siguiente. Una más, por favor. Y bueno, también hemos hecho técnicas de clasificación de caídas, un problema bastante importante, en el cual le hemos puesto sensores vestibles a las personas, ponemos sensores también de contexto, y a través de todos estos sensores, a través de técnicas de redes de hidrocarburos, pues hemos logrado eficiencias de cerca del 99% de precisión al momento de clasificar si una persona se cayó, o en comparación de si solamente se agachó o estaba haciendo algún otro tipo de actividad. Y bueno, pues lo hemos comparado contra diferentes métodos o metodologías del estado del arte, pues los últimos contra los que los hemos comparado ha salido relativamente superior, ¿no? No podemos decir que en realidad es completamente superior a otras técnicas, pero sí muy comparables, por ejemplo, en técnicas que tienen que ver ya con deep learning, por ejemplo, que tienen que ver con redes convolucionales, pues digamos salimos muy comparables en ese sentido y pues también estamos orgullosos de este tipo de aplicaciones que hemos podido resolver con la metodología. Si pasamos a la siguiente, ya estamos por terminar. Otra más, por favor. Bueno, aquí nada más mostrarles una comparativa entre el método de redes de hidrocarburos artificiales y las redes convolucionales. Estamos tratando de ver, ¿no? Este es para un caso muy específico que tiene que ver una vez más con temas de reconocimiento de actividades humanas en términos de caídas. Hicimos una comparativa muy exhaustiva acerca de qué sucede si utilizamos nada más el método de redes de hidrocarburos y qué sucede si solamente utilizamos las redes convolucionales. Bueno, después de hacer una serie de experimentos bastante extensos, logramos ver que pues, las redes de hidrocarburos
suelen ser un poquito mejor en términos de la precisión que obtenemos, necesitan menos cantidad de datos a diferencia de unas redes convolucionales, es mucho más robusto a los diferentes hiperparámetros que nosotros pudiéramos pues modificar en el método, además de que nuestro método en particular solamente utiliza 2 hiperparámetros a diferencia de los n hiperparámetros que tiene una red convolucional, y hemos visto que pues tiene cierto desempeño mucho más elevado en dominios muy específicos con datos limitados. Entonces, ya presentamos una primera serie de experimentos que hicimos con esto, y justamente ahorita estamos trabajando en el extenso, justamente pues para demostrar que las técnicas como esta, que serían de técnicas mucho más clásicas en aprendizaje máquina, pueden hacer frente, ¿no?, a este tipo de redes profundas como son las redes convolucionales, y que no necesitamos tanta información para poder hacer el entrenamiento de nuestros modelos y que puedan aún así seguir siendo pues de batalla, ¿no?, en el momento de hacer aplicaciones. Si pasamos a la siguiente diapositiva. Y una más, por favor. Entonces, bueno, pues recapitulando un poquito lo que hemos platicado el día de hoy, pues esta técnica de redes de hidrocarburos artificiales nace como una técnica de cómputo inspirado en la naturaleza. Tomamos estas observaciones que vimos en la química y tratamos de poderlas moldear y tomar lo mejor de estas características y de estas observaciones para poder generar modelos de inteligencia artificial. Particularmente, pues nosotros hicimos una técnica de aprendizaje supervisado, pero pues es interesante cómo el cómputo inspirado en la naturaleza nos da ciertas herramientas que podemos utilizarlas para poder procesar de una forma, vamos a decirla, más eficiente, si me permiten el término, respecto a reglas teóricas o reglas empíricas que podemos observar en la naturaleza. Estas características clave de la naturaleza, evidentemente, pues también nos proveen información importante para poder ir diseñando nuevos métodos, y por supuesto que este diseño pues depende de cómo relacionamos cada uno de estos enfoques, ¿no? A través de metáforas, a través de causalidades, a través de pensar fuera de la caja, de tener creatividad para poder generar nuevas metodologías. Dentro de las aplicaciones ya particulares que tiene la técnica de redes de hidrocarburos, pues como vimos, permite utilizar estos modelos en condiciones de incertidumbre, de imprecisión, de mal calibración, de inestabilidad en los diferentes procesos que tenemos en nuestros sistemas. Se utiliza a través de procesos cognitivos como la parte de la sensórica, el darle atención a cierta información, el generar cierto razonamiento. Y bueno, pues una de las cosas que también nosotros siempre hemos querido enfatizar con este método, y que no es solo propio de este método, sino en general de diferentes técnicas de inteligencia artificial, es que la inteligencia artificial se puede utilizar para el bienestar social, ¿no? Vimos, por ejemplo, aplicaciones en temas de cuidado de la salud, en temas de robótica, en temas de medio ambiente, temas de movilidad, que creemos que son aplicaciones que necesita la sociedad, y pues evidentemente entre más soluciones desde diferentes perspectivas le demos, pues obviamente pues haremos mucha mayor incidencia y mucho mayor impacto positivo en la sociedad. Como trabajo a futuro que tenemos todavía para este tipo de técnicas, y particularmente para la técnica de hidrocarburos, pues estamos explorando la idea de hacer transferencia de aprendizaje. Estamos todavía trabajando en temas de explicabilidad, de aprendizaje federado, que tiene que ver con la parte de seguridad y privacidad de la generación de los modelos. Por supuesto, estamos buscando también maneras diferentes de generar ahorros o hacer más eficiente el proceso computacional, mejorar el modelo, y pues evidentemente también transicionar entre lo que hacemos en la parte de investigación y tratarlo de llevar a diferentes empresas, gobiernos, salud, ¿no?, donde en verdad podamos impactar con este tipo de tecnologías. Y bueno, nada más como a manera de reflexión, pues comentar que este tipo de métodos, ¿no?, también nos ayuda mucho desde un enfoque de la colaboración, de la interdisciplinariedad y por supuesto de la integración de diferentes áreas
hoy en día ya no nos podemos quedar con una solución que solo venga de un área específica, sino que necesitamos abrirnos y tener oportunidad, pues, de que otras áreas de manera integral puedan resolver ciertos problemas que nos aquejan como sociedad y que podemos también tener como necesidades próximas en nuestro alrededor y en nuestro día a día. Si pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, pues nada más comentarles que tenemos una iniciativa de acceso abierto, entonces tenemos por ahí ya algunas cosas publicadas en acceso abierto. Este es un libro propiamente de la técnica, redes orgánicas artificiales. Ahí podrán encontrar muchos más detalles acerca de la técnica. Tenemos ya algunas librerías que están hechas para Java, para MATLAB, para Python, para R, para LabVIEW, que pues también pueden ser utilizadas por la comunidad. Si alguna de ellas no las llegan a encontrar, pues no duden en contactarme, con mucho gusto yo los acerco a esta técnica. Por supuesto que entre más utilicen la técnica, pues más mejoras y mucha más explicabilidad le podemos dar a estos métodos. Y bueno, pues la última diapositiva, simplemente pues agradecerles, ¿no? por haberme escuchado y pues estoy atento a las dudas o preguntas que pudieran surgir de esta plática. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Ponce Espinosa. Rápidamente, un par de preguntas. En cuanto a tiempo de cómputo, comparando las redes de hidrocarburo artificiales contra las CNN, ¿existen diferencias sustanciales? En términos de entrenamiento, sí existe sí un apartado sustancial. En realidad, la sustancia se da en términos depende de los datos, pero digamos que datos de alrededor de 100,000 datos tabulares que pudiéramos tener, aproximadamente es mejor en un 1.5% más rápido que una red convolucional, por ejemplo. En la parte que nos explicaba usted de aplicaciones, cuando estábamos exactamente en la parte de audio, surgió esta pregunta. ¿Cuántos conjuntos de datos se emplearon? De este en particular se emplearon, si no mal recuerdo, 1.5 millones de datos teníamos segmentados teníamos audios de 500 milisegundos, teníamos cerca de 1.5 millones de segmentos de audio, en donde estaban clasificados en si eran audios que provenían pues, de estos sonidos que a nosotros nos interesaban o si provenían de algún otro tipo de sonidos. Tenemos una base de datos bastante amplia en ese sentido. Doctor, con respecto a esta técnica, en el país, ¿qué otras universidades trabajan en ella? De esta técnica tenemos colaboraciones con el Tecnológico de Monterrey, con la Universidad Veracruzana, han trabajado en algunas de estas técnicas. En el INAOE hemos buscado la oportunidad de también trabajar de manera conjunta. Con el SIC del Politécnico Nacional, igualmente hemos tratado de buscar algunas colaboraciones. Así de manera nacional, pues creo que serían pues esas relaciones que tenemos pues a través de este modelo. Finalmente, doctor, en aras de recomendar a nuestros estudiantes, ¿dónde podrían estudiar un posgrado, digamos, a nivel nacional y a nivel internacional? A nivel nacional creo que tenemos muchos posgrados que ya tienen que ver con técnicas de inteligencia artificial. Podemos encontrar desde las públicas hasta las privadas. Creo que uno de los programas que tiene la Universidad Veracruzana en temas del doctorado y de la maestría en inteligencia artificial podrían ser clave, ¿no? para que volteen a ver los estudiantes. Aquí, por supuesto, en la Universidad Panamericana, una universidad privada, pues también tenemos una maestría en ciencia de datos, un doctorado en inteligencia artificial, que igualmente pues están invitados para que puedan venir con nosotros. Y de manera internacional, pues existen muchas instituciones, por ejemplo, en Estados Unidos,
MIT, por supuesto, Stanford, que son como de las referentes en temas de inteligencia artificial, pero si nos vamos a Europa, por ejemplo, ya podemos tener también instituciones muy, muy importantes. Por ejemplo, en Inglaterra está la Universidad de Sheffield, que me parece que es una institución muy seria en temas de inteligencia artificial y robótica, por ejemplo, si buscan algo mucho más aplicado. Conozco, por ejemplo, la Universidad Pontificia de Río de Janeiro, que también es una universidad muy importante en temas de inteligencia artificial. Entonces, pues explorar ahora sí que diferentes universidades, creo que hay un mundo de planes de estudio que nos puedan ofrecer. Pues desafortunadamente el tiempo nos apremia. Le agradecemos mucho, doctor Ponce Espinosa, a nombre de la Universidad Autónoma de Puebla, a través de la Facultad de Ciencias de la Computación. Quisiéramos agradecerle primero, ¿verdad?, esta interesante y sobre todo amplia explicación de este fascinante tema, muy atractivo sobre todo por comentarnos las aplicaciones. Le quisiéramos presentar esta constancia como un reconocimiento a su importante aportación, esta constancia al doctor Iram Neredín Ponce Espinosa. Le agradecemos mucho su presencia, le agradecemos mucho esta aportación, con la esperanza de que algún día nos visite en una próxima edición del Congreso, nos vuelva a fascinar con este tema y que nos podamos ver presencialmente. De mi parte, muchas gracias, doctor. No sé, Carmen, ¿algo? Muchas gracias a ustedes por la invitación, por hacer constancia de mi participación y por supuesto que ahí estaremos en cuanto sea posible, estaremos con ustedes por ahí de manera presencial. Agradezco muchísimo a los organizadores y por supuesto a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla por su invitación. Gracias, gracias doctor Irán Ponce por compartirnos en esta casi tarde, ¿verdad? Muy, muy rico todo lo que pudimos escuchar y bueno, pues seguro, la aplicación ahora la podemos palpar. Gracias doctor por estar. A nombre de nuestra Benemérita Universidad, le damos las gracias. Y por supuesto, maestro Graciano, muchas gracias por su participación y presentación de nuestro ponente. Con esto cerramos nuestra sesión de conferencias magistrales. Nos vemos por la tarde en el taller de Machine Learning a las 4 de la tarde, ¿sí? De 4 a 7. Y mañana están todos cordialmente invitados. Vamos a hablar sobre criptografía. ¿Ok? 10 de la mañana, por favor, estén pendientes, les haremos llegar por correo electrónico los datos de acceso, asimismo en la página institucional los pueden encontrar. Muchas gracias y buen provecho. Gracias nuevamente a todos nuestros ponentes. Estuvimos de lujo hoy también. Muchas gracias por compartir. Bonita tarde, buen provecho. Gracias, staff. Gracias, maestro Rogelio. Gracias, comité. El CONACYT es